Hola amigos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez, como cada semana, en nuestro programa Triálogos y nos da muchísimo gusto estar esta semana con ustedes. Por favor, escríbanos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Precisamente el día de hoy tenemos planeado hablar acerca de lo que es la llamada era del malestar. Entonces, bueno, pues para hablar acerca de la era del malestar tenemos a nuestros invitados en el panel y vamos a platicar un poco acerca de lo que sería la era del malestar. Y bueno, pues para este tema tenemos a nuestros diferentes panelistas que están participando el día de hoy y que les damos la gran bienvenida. En primer lugar, pues Armando Cuellar, nuestro gran politólogo. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es probable que tengas tu... Con el gusto de siempre. Sí, gracias. Ya ¿Sí se... me escuchan bien? Sí, ya. Excelente. Pues gracias por la invitación nuevamente y pues sí, hablaremos el día de hoy, reflexionaremos sobre esto de la era del malestar, si entiendo Sí, bien. sí, por Vamos a ver qué entendemos por esto, por este concepto, ¿no? Claro que sí, Armando, muchísimas gracias. También para eso, pues tenemos a nuestro gran experto de geopolítica, que yo creo que aquí interviene muchísimo este tema de la geopolítica. Y habrá que entenderlo, interpretar de qué estamos hablando a la hora de hablar de la era del malestar. Y bueno, pues le damos la bienvenida aquí a Gustavo Hernández. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola Héctor, gracias por la presentación. Buenas noches Armando, a Héctor de la Torre y con el gusto, como bien señalas, ya una muy sana y una costumbre muy divertida, estar platicando, teniendo estas charlas todos los martes. Buenas noches a todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Por supuesto, aquí agradeciendo a la revista Corposano que tiene este espacio, precisamente como un equilibrio, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Pues entonces aquí estamos. Y bueno, pues a nuestro gran filósofo contemporáneo, al gran Héctor de la Torre. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto como siempre, Armando, Gustavo, Tocayo, un gusto. Hoy vamos a hablar del malestar, pero el bienestar son los martes a las 7 de la noche. Exactamente, muy atinado el comentario de que el bienestar es precisamente este momento de triálogos. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que es la era del malestar. Yo creo que el término pues ha sido más o menos utilizado por algunos personajes. Yo creo que uno de los más relevantes es Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel. Él hace referencia acerca de lo que sería la era del malestar, pero también algunas otras personas en México, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente habla acerca de la sociedad dañada también en una época, ¿no? Y bueno, pues vemos también los discursos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Yo creo que no habíamos visto ni en los 70s, tal vez en los 70s un poco, pero en los 80s, en los 90s, en el año 2000, en 2010, hasta ahora, el 2021, no habíamos visto la irrupción de movimientos que de repente llaman mucho la atención. Levantamientos, por ejemplo, pues vemos en todos lados con diferentes protestas, que yo creo que atrás traen algún elemento crítico. Hoy tenemos una protesta, un levantamiento en donde ves a gente en España, entre Barcelona y Madrid, en donde la gente está protestando porque de repente tenemos a un rapero que metieron a la cárcel por andar protestando en contra de la monarquía y del gobierno, que depende nada más ver por el beneficio de unos cuantos. Y luego también, por ejemplo, bueno, pues yo creo que explica los movimientos en Santiago de Chile, bueno, en todo lo que es precisamente el movimiento de Chile, en donde hay una serie de protestas en contra de Piñero, ahí se hizo una nueva constitución, total, siguen ahí trabajando en ese tema, pero sigue habiendo protestas de parte de la gente. La irrupción de tumultos populares en el Capitolio por parte de Donald Trump, pues evidencian que la gente no estuvo a gusto, mucha gente, no estoy diciendo ni siquiera que sea una mayoría, pero sí es notorio que es mucha gente que está a disgusto con una situación. Bolsonaro en Brasil, las mismas divisiones que yo creo que hay de politización, de polarización que se presentan en las redes sociales en México, en donde de repente se llena de hasta de agresividad el tema.
Entonces yo creo que vemos una sociedad llena de malestares. Yo quisiera tratar de entender qué es eso de la era del malestar o cómo podemos interpretar eso, o si a lo mejor es alguna interpretación pasajera de moda. Aquí quisiera empezar con Armando. A ver, Armando, ¿tú qué es lo que podrías comentarnos acerca de lo que sería la era del malestar? Por supuesto. Pues he de ser muy franco, cuando escuché estas primeras pláticas que tuvimos sobre este tema, la primera idea o autor que me vino a la cabeza fue Sigmund Freud. Hay un texto de Sigmund Freud que fue icónico hace ya varias décadas, denominado El malestar en la cultura. Un texto que fundamentalmente aseguraba que existía la cultura, al desarrollarse la cultura, existía una represión de las pulsiones sexuales, y que eso generaba una insatisfacción, desde luego pronunciada en toda la sociedad. Esta tesis fue pues bastante sólida durante varias décadas, hasta antes de este libro que bien comentas, de Joseph Stiglitz, que le da más bien un enfoque socioeconómico, me da la impresión, aunque tiene toques filosóficos. El tema es amplio, si se puede ver entonces, o sea, tiene como varias vertientes. A mí me parece que el propósito de esta charla sería reflexionar sobre los efectos y los reajustes que están teniendo las personas en su vida cotidiana, sobre todo, y que son generados principalmente por ciertos cambios, cambios políticos, cambios económicos profundos y cambios sociales, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos, o por qué diría yo que existe este malestar, ¿no? O sea, un poco en la idea de Stiglitz, un poco en la idea de Freud. Bueno, me da la impresión de que hay varios síntomas de los cuales pudiéramos hablar para decir que estamos viviendo un malestar. Uno de ellos, digamos, los agruparía a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, pues hablaría de estos miedos, de estas inseguridades, frustraciones, la pérdida de referentes únicos que están presentes en muchas personas hoy en día, y que ahorita hablaremos de algunas de sus posibles causas. Esto como a nivel individual. Y a nivel colectivo, me parece que el neoliberalismo como tal, como sistema y como proyecto político, ha tenido una influencia importante en cuanto a moldear una serie de conductas hacia la sociedad que me parece han sido un poco, pues, contrarias a lo que podría ser su bienestar, ¿no? Y bueno, efectos de ello, pues lo podemos ver en la terrible desigualdad que vivimos, en la pobreza, en la precariedad, etcétera. Es decir, podemos tener en cuenta que hablar de malestar, pues definitivamente tiene debería tener una conciencia de clase, una conciencia social, porque no es lo mismo hablar de un malestar, en este caso, para una persona que vive en el campo, que vive de la tierra, a hablar de un malestar de una persona que vive en Santa Fe, que tiene un trabajo con todas las seguridades, pero que no por ello significa que esté bien, ¿eh? O sea, vivimos el malestar de diferentes maneras, aunque unos el malestar lo lleven a una situación más material y otros a una situación más existencial. Entonces, todo esto se une para darle como esta complejidad a la idea de malestar. Yo en mi siguiente intervención, desde luego, trataría de hablar de qué cambios podrían estar produciendo esta sensación de desencanto y de malestar individual y colectivo que vivimos, ¿no? Hasta ahí dejaría yo esta primera intervención. Gracias, Armando, por supuesto. Entonces, bueno, pues nos hace referencia a Freud, a Stiglitz, por supuesto, con estos efectos y reajustes. Nos hablas de síntomas, miedos, inseguridad y sociedad contra una falta de bienestar que de repente podríamos estar echando menos, pero por supuesto dentro de una variedad importante de grupos. Vamos a ver, Gustavo Hernández,
¿tú qué es lo que identificarías como esta era del malestar o como ese concepto? Y cómo lo podríamos contrastar o complementar contra lo que dijo Armando Cuellar. Bien, muchas gracias. Pues primero, un poco sumando a lo que en mi entender de manera acertada nos comenta ya Armando, yo nada más quisiera un poco sumar en términos de cómo este malestar que se está viviendo de manera contemporánea prácticamente en el mundo entero, pues lo que nos dicen los autores es que es prácticamente un componente estructural a la civilización, cosa que me llama mucho la atención, porque efectivamente dentro de las cosas que decía Armando, tenemos coincidencia en términos de que pareciera que el progreso es como sinónimo de bienestar, ¿no? Y no necesariamente los resultados nos hablan de que el progreso es sinónimo o señal, incluso señal de bienestar, sino más bien estos progresos han derivado en buena medida en estas estructuras del malestar social que hoy se viven en prácticamente todo el mundo. Entonces quisiera señalar un poco cómo en este estado moderno, en el que hoy estamos viviendo prácticamente en todo el planeta, el bienestar lo hemos asociado a estas prácticas del siglo XIX, este siglo enmarcado en las prácticas capitalistas y democráticas, el llamado siglo socialdemócrata, en donde con estas prácticas de tipo keynesiano parecía que el Estado tenía como la obligación de satisfacer las necesidades y proporcionar el bienestar a la población, ¿no? Incluso casi como una práctica política, ¿no? Así como decir, los gobiernos tienen la obligación de atender las necesidades que tiene la población y por ello implementar estas prácticas mediante la implementación de políticas públicas que puedan favorecer los niveles de bienestar de la población. Incluso nos dice Davenport, si no mal recuerdo el nombre del autor, nos habla un poco de cómo estos niveles de bienestar empiezan tratando de garantizar una solidaridad social como una parte más emocional que pueda derivar en una como justicia social que incluso utilizan un término por ahí este autor que habla un poco de poder como institucionalizar el bienestar. Es decir, que al menos las necesidades básicas de la población puedan ser atendidas por los estados, por el Estado, por el gobierno, ¿no? Esto incluso nos hablan de que en los países altamente desarrollados el bienestar está así institucionalizado, ¿no? Y nos dicen que pues ahí sí hay políticas públicas directamente vinculadas con proporcionar a la población buenos niveles de bienestar. Y hemos hablado de estos temas ya de manera repetida, por eso prefiero quedarme ahí, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en esta era del malestar, desde mi punto de vista, podríamos pensar que la igualdad, que socialmente es lo que este tipo de doctrinas podrían estar buscando, estas que señalo yo de la socialdemócrata, nos dicen que en realidad como la igualdad en términos de la distribución de la riqueza que se produce en un país, no debería ser como el final de una consecución social, sino más bien el comienzo del progreso. Y de ahí deberíamos empezar a partir, ¿no? A partir de que es el momento cuando tenemos igualdad en la población y estar pensando en que eso nos puede dar bienestar social, entonces estaremos partiendo de una línea base que nos permita identificar el camino hacia el progreso, ¿no? Me parece que eso es como algo verdaderamente importante, ¿no? Yo señalaba hace un minuto, decía, bueno, el progreso no necesariamente genera población feliz o con buenos niveles de bienestar. Armando decía el neoliberalismo, y lo hemos comentado aquí en México, las políticas neoliberales implementadas de hace algunas décadas, pues como resultado no han generado seres humanos felices o con bienestar, sino más bien
con un descontento generalizado en la sociedad, ¿no? Esta sociedad que además, en estas sociedades contemporáneas en las que vivimos, nos imponen frustraciones que de pronto, híjole, si no cumplimos con ciertas cosas, pareciera que no somos felices porque no estamos encuadrándonos en lo que la sociedad nos está en algún sentido imponiendo. Incluso pareciera que nos estamos como autolimitando socialmente en estos términos como de alcanzar o buscar al menos la libertad y la felicidad, ¿no? En ese sentido, me parece que tendríamos nosotros que hacer los mejores esfuerzos por satisfacer nuestros deseos, porque en la medida en que podemos socialmente satisfacer los deseos, en verdad podemos estar como pensando en alcanzar mejores niveles de bienestar, que como bien lo decían ustedes, Stiglitz señala en su libro de manera muy, muy enfática cómo podríamos contextualizar el bienestar o esta era tan complicada en la que vivimos, basada en indicadores sociales y económicos, de los que, como decía Armando, ya en mi segunda participación podremos platicar, porque creo que es muy importante identificar cuáles pueden ser las principales causas que esta sociedad contemporánea está identificando para sentirse en este malestar generalizado. Por ahí podría quedarme en esta primera participación. Correcto, por supuesto, Gustavo. Yo quisiera destacar algunas ideas. Aquí nos escribe Yasmín Mondragón. Las políticas neoliberales no tienen al ser humano como fin último. Considero que el malestar social actual es reflejo de ello. Me imagino que el reflejo de que no ponen al ser humano como fin de una política, ¿no? De una propuesta, de un proyecto, ¿no? Y bueno, nos manda saludos a todos, excelente tema. Muchísimas gracias, Yasmín, por tu comentario. Escríbanos, por favor, amigos, díganos su opinión acerca de este tema de la era del malestar. Yo te voy a decir, Gustavo, tratando de hacer un esfuerzo también por acotar los temas. Creo que sí estamos hablando de una época en la cual de repente vivíamos en unas eternas crisis. Los 70s y 80s fueron crisis bestiales, inflación galopante, políticas que de repente empobrecieron a muchísima gente, problemas gravísimos. Pero finalmente de repente se nos promete, y hay una promesa, y hay un discurso prometido mundial, de que el liberalismo democrático triunfante con la caída del muro de Berlín va a ser el que logre una serie de ventajas y beneficios para el ser humano, y lo festejamos. Todo el mundo lo festejó, hasta el mismo Octavio Paz de repente hizo un libro dedicado a pequeña crónica de grandes días, hablando de unos grandes días como el 89, cuando cayó el muro de Berlín o llegó Salinas al poder, ¿verdad? Uh-huh. A partir de eso viene una serie de promesas, pero yo creo que esa promesa se agotó. Se agota, y además se agota muy claramente con la crisis de 2008. ¿Marcaría la era del malestar como el inicio en 2008? Evidentemente un síntoma ya la primavera árabe, y por supuesto que los años del 2016 al 21 han sido de protestas, en los cuales dicen, oye, esa promesa no la has cumplido, proyecto neoliberal. Y esa condición de que íbamos a estar mejor no es cierto, no nada más, no se ha cumplido, además es mentira. Los que se han beneficiado han sido un grupito. Entonces, precisamente esa situación es la que yo retomo o quiero de repente reforzar sobre lo que están comentando, donde digo, oye, sí es cierto. Esos modelos son los que han primado y los que se han establecido, y ese no es el objetivo del Estado. No es el objetivo del gobierno, no es el objetivo de que los miembros del Estado o los miembros de una sociedad, aceptemos un gobierno. El gobierno lo aceptamos porque debe de velar por los principios inalienables del hombre, que serían la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Uh-huh. Y si eso no se cumple, pues entonces efectivamente la promesa no se está cumpliendo y hay que hacer algo al respecto. Exacto. Y eso es un poco lo que yo creo que también está llenando el discurso para muchos grupos, ¿no? Pero bueno, pues ya aquí me emocioné. Nemesio Ramos nos escribe, saludos desde Los Ángeles, Nemesio, muchísimas gracias, siempre nos da muchísimo gusto que nos acompañe, es un placer escucharnos. Héctor de la Torre, ¿tú qué comentarías acerca de este tema? Bueno, yo me voy a ir más atrás y voy a tratar de ver desde arriba.
hablamos de la era del malestar. Bueno, ¿cuándo ha sido la era del bienestar? Esa sería una pregunta. ¿Cuándo ha sido la era del bienestar? Y la historia de la humanidad es la historia de sistemas políticos, de sistemas económicos, de sistemas ideológicos, incluso yo diría de sistemas religiosos que prometen un bienestar. No ha habido sistema político que no prometa un bienestar, pero los sistemas políticos pues están hechos por hombres y están hechos por intereses muy concretos de un momento histórico muy concreto con sus necesidades y con sus urgencias y con sus promesas. Pero la verdad es que la historia de la humanidad es la historia de las promesas no cumplidas por ningún sistema político. Quiero que me pongan un sistema político de ejemplo que sea realmente el que ponga, así como lo dice Yasmín Mondragón, al ser humano en el centro y que realmente lo aplique y que realmente lo viva y que realmente se institucionalice. Yo creo que la historia de la humanidad, ahí habría que distinguir el malestar como sistema, el malestar como ideología, porque también hablando del libro de Stiglitz, pues es un término que él empezó a manejar, otros empezaron también a promover y se va creando así, es que es la época del malestar, es la época del malestar. Bueno, si vemos la ilustración promete bienestar y dice que estamos en la época del malestar. ¿Cómo vamos a lograr el bienestar? Con la ciencia, con el conocimiento, con la enciclopedia. El positivismo también promete eso. El liberalismo también promete eso. El marxismo también promete eso. Y ni un sistema logra el bienestar común, vamos a decirlo así, como un modo de vida político y social. Yo creo que el bienestar es una tarea personal. No dudo que haya injusticias, no dudo que haya sistemas peores que otros, pero habría que distinguir que una cosa es la ideología del malestar. Te voy a dar una idea de que estamos mal, porque entonces con esa idea te tengo que hacer la idea de que tenemos que cambiar. Y otra cosa es realmente la tarea personal de la búsqueda del bienestar, que Gustavo mencionaba algo que me gustaría aclarar. No necesariamente es sinónimo bienestar de felicidad. El bienestar yo lo considero como condiciones materiales en un principio y en un segundo momento incluso condiciones psicológicas, porque podemos hablar de un bienestar material, pero un malestar psicológico, en el que más o menos una persona tenga cierto equilibrio en su vida, ¿sí? Y eso puede ser en una ciudad o puede ser en el campo. Eso es otro término. Pero sí me gustaría aclarar que yo creo que la historia de la humanidad son esas promesas de bienestar que no se cumplen y que para poder justificar el cambio hay que decir que estamos en el malestar. Me gustaría nada más citar, por ejemplo, un texto que pues tuvo mucho éxito y tuvo mucha lectura en 1970, que fue un texto de Toffler, ¿sí? Alvin Toffler, El shock del futuro. Y él utilizaba el shock como un sistema, como una especie de concepto psicológico. Cuando alguien recibe un shock, pues como que no está bien, como que chocó. Imagínate un accidente, te caíste, te pegaste en la cabeza y no sabes asimilar lo que está sucediendo. Entonces es un malestar, obviamente. Entonces él ya anunciaba en los años 70 que había un shock del futuro, que iba a haber un shock en el futuro. Estamos a 50 años de lo que él decía y pues de alguna manera ya empezaba a manejarse esa idea, vamos a estar mal, vamos a estar mal. Más allá de cuestiones políticas, de que si el neoliberalismo lo hizo bien o lo hizo mal, yo creo que no hay partido político, no hay sistema político que diga que obviamente con él vamos a estar mal y que con él sí vamos a estar bien, y esa es la promesa. Entonces, también el término malestar se vuelve ideología. Eso sería mi primera aportación en esta plática. Sí, sí, por supuesto. Yo digo, entraría en polémica contigo. Te voy a comentar, bueno, aquí déjame nada más primero dar pauta al comentario que nos hace Luis de la Torre. Y hace una pregunta, dice, ¿y el siglo de Pericles?
Pero yo ahí uniría, por supuesto, dentro de la historia antigua, otros momentos, el momento de los antoninos en Roma, el momento de Augusto son siglos de esplendor. Perdón, esplendor en algunos aspectos, hay esclavitud y hay guerras. No, pero la esclavitud es un sistema en toda la antigüedad. O sea, al final estamos hablando de épocas de esplendor, sí existieron, ¿eh? Y fueron cumplidas. Pero una cosa es el esplendor cultural y otra cosa es realmente el bienestar pleno. Una época de esplendor podríamos hablar de la época de Carlos V, una época de esplendor podríamos hablar después de la Revolución Industrial, en donde no se cumplieron precisamente los temas que estaba diciendo Marx acerca de lo que sería la decadencia de los sueldos. Al final subieron los sueldos y se impusieron condiciones mejores para los trabajadores. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, en donde hay esplendor. Pero además, ¿para qué nos vamos a momentos históricos que tienen variables diferentísimas totalmente? No creo que pueda ser una referencia. Yo creo que hablando de épocas modernas, sí podremos hablar después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en América y en América Latina, una época de gran esplendor y gran crecimiento económico. Y en un boom en donde, por supuesto que el discurso es claro para los norteamericanos, es lo que echan además de menos, ¿eh? Dicen, oye, yo veía a mi papá que decía, vamos a trabajar, vamos a hacer un esfuerzo, tenía quién sabe cuántos hijos, y sucede que sus hijos terminaron yendo a la escuela, él cambiando de carro, él teniendo una casa, y su tema era trabajar. Hoy eso no es cierto. Hoy trabajan y trabajan y trabajan y no alcanza. Y es precisamente esa promesa de que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué se descompuso? ¿Y qué descompusieron aquellos ideólogos? Porque hablas tú de ideología. ¿Qué descompusieron aquellos ideólogos como Thatcher o como Reagan en los 80s? Que eso ya no se puede reparar, o cómo lo reparamos. El mismo Chomsky, que es otro gran pensador, habla también de un momento de malestar. Y habla en otro libro de un requiem del sueño americano, diciendo, ¿sabes qué? Ya murió ese sueño, esa destrucción, esa de más terrible, porque efectivamente todo lo que era el camino de bienestar fue destruido. Y sí se habla de un momento de bienestar en los años 60, en los años 50. Tan es así que hasta las películas lo ponen, y deja que ponga un ejemplo caricaturesco. La película de Volver al Futuro termina siendo una época de esplendor que de repente encontramos en los años 80, una época de decadencia. Y bueno, por supuesto que además después refleja todavía un mundo más feo en el futuro, ¿no? Precisamente por los errores de haber permitido esa destrucción. Pero bueno, son propuestas, y yo creo que evidentemente es rico polemizar sobre este tema. Vamos a dar otra vez otra vuelta a ver qué opinas acerca de esas ideas. Vamos a hablar acerca de lo que sería esa acotación o esa nueva vuelta de tuerca. Armando Cuellar, ¿tú qué es lo que me comentarías acerca de estos temas del bienestar, malestar? ¿Es un discurso, es ideológico, o qué es lo que tú ves como idea contribuyente a esta plática? Seguro. Bueno, no estaría tan de acuerdo en torno a ver o analizar al neoliberalismo como una posible causa de esta sensación de malestar. Finalmente, si el neoliberalismo como proyecto político ha tenido el objetivo principalmente de tratar de achicar al Estado, y antes el Estado tenía la misión y la función de poder justamente emparejar aquellas fallas que tenía el mercado, evidentemente estamos en la situación que vivimos hoy en día. Es decir, este no es un tema como ideológico en un sentido marxista. O sea, para Marx la ideología era una falsa conciencia. Si entendemos como ideología eso, no creo que lo sea. O sea, al final, cada una de las personas que vive una situación que le genera malestar, no creo que sea una falsedad, es una realidad. Ahora, yo trato de hacer un análisis lo más amplio posible desde un punto de vista, y lo digo así, sí de clase, porque al final sentirse mal o bien con tu posición actual, pues tiene mucho que ver con el entorno en el que te ves rodeado, pero definitivamente no es lo mismo lo que padecen y sufren las personas que están en extrema pobreza a las que están en una ultra riqueza. Y de hecho, ese es uno de los primeros cambios que me parece que están generando este malestar.
la fuerte desigualdad económica y social. De hecho, me parece que es como la tesis de Stiglitz, ¿no? Que es la que desarrolla de manera mucho más amplia y que, bueno, le va dando ahí otras conexiones hacia otros temas. Pero bueno, al final esta convivencia entre muy, muy ricos y muy, muy pobres está generando desesperanza en la gran mayoría que está pauperizada. Y eso no es una falsedad, o sea, eso es una realidad, medida tanto cuantitativa como cualitativamente. Ahora, hay otros cambios que definitivamente también nos llevan a pensar en el malestar no solamente en términos materiales, es decir, podemos hablar de la inseguridad y del aumento de la violencia, que desde luego pudiera tener raíces también económicas, pero no únicamente. Entonces, hablábamos la vez anterior del censo, bueno, hay alrededor de 250,000 personas que migraron al interior por causa de inseguridad y violencia en el país. Otro cambio que tenemos también que analizar como causa de este posible malestar es la polarización política. Al momento en que un gobierno se hace rígido o en este caso aparenta ser democrático, pues empieza a fabricar decisiones. Esta idea, mencionabas hace un ratito a Noam Chomsky, él justamente tiene una tesis parecida, ¿no? Es decir, se deben controlar las creencias y las actitudes de las personas a partir de ¿qué? Crear consumidores. Creamos consumidores que informamos mal, informamos de manera parcial para que tomen decisiones irracionales. Entonces, eso es un tema que también ahí genera posteriormente malestar. Otro cambio que me parece importante que se debe tener en cuenta es la fragmentación del tejido social. O sea, se tuvo como propósito atacar la solidaridad, ¿no? Externar estos lazos entre comunidad, preponderando lo individual. Eso es un proyecto que forma parte del neoliberalismo y no lo podemos en este caso obscurecer. Otro aspecto, otro cambio que creo que es importante es la precarización laboral, porque si bien hay un segmento importante que puede no tener empleo, hay quienes lo tienen y sus contratos duran o se renuevan cada mes, o cada 6 meses, o cada año. Hay insuficiencia salarial, lo que ganan no les alcanza para poder sobrevivir o tener el acceso a este promedio nivel de vida que deberíamos tener todos. No tienen protección social. O sea, eso genera evidentemente una incertidumbre tremenda hacia lo que se ha calificado como ya hoy en día como un segmento poblacional de precariado. Y por último, diría, el último cambio que sí es a lo mejor ya no de tipo tan material, más existencial, lo ha analizado de manera filosófica filósofo surcoreano de nombre Byung-Chul Han. Para Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, nos dice, ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, ¿no? Antes al menos había una conciencia de que existía una dominación. Hoy ya ni siquiera existe eso, ¿no? Ya no existe una conciencia de que estamos dominados. Entonces, es una tesis provocadora, desde luego se puede discutir en diferentes contextos, pero de saque me gusta cómo lo dice porque conecta muy bien con una serie de fenómenos que acabo de mencionar y que desde luego me da la impresión que están generando o es lo que está caracterizando este malestar. Claro está que no es lo mismo la realidad que vive, insisto, un obrero que puede trabajar más de 8 horas laborales para ganar un salario mínimo, o bien alguien que, como, no sé, que pensemos en alguien que esté en un corporativo transnacional, que, bueno, tiene, desde luego, una percepción de la realidad muy distinta a la que puede tener el otro, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que llamó mucho la atención tu comentario acerca del tema del consumismo, en donde de repente creo que una referencia interesante, ¿no? Yasmín Mondragón nos dice consumidores que permanezcan en constante falta. Muy cierto, como un fenómeno de control, ¿no? Como un fenómeno de disminución de esa conciencia en la cual se han eliminado ciertos elementos de libertad individual. Pero
Y yo también aquí me llama la atención dos ideas que tú estableces. Oye, se ha procurado en los últimos 30 años que se disminuya la solidaridad. Eso es una de las teorías también que propone Chomsky. Y se ha procurado también con eso, pues efectivamente, que se disminuya la libertad individual y se premie la protección de los bienes de unos cuantos. Entonces, ese es como que uno de los elementos que de repente aquí nos propone esta idea. Yo no sé si se cayó Héctor de la Torre. Me imagino que sí, a ver si ahorita volvemos a integrarlo para que podamos estar platicando acerca de este tema. Gustavo Hernández, ¿qué es lo que tú verías como comentario, como idea dentro de esta propuesta? ¿Cómo no? Pues mira, primero un poco decir respecto al comentario que hacía Héctor de la Torre hace unos minutos y sobre todo con la participación reciente de Armando. Bueno, creo que debemos tener como claro que efectivamente el bienestar pues tampoco es sinónimo de felicidad, y basta decir que en la encuesta reciente de países que publicó, no recuerdo en este momento, pero una institución de la ONU decía que México pues es de los países más felices del mundo, ¿no? Entonces eso nos debería orientar rápidamente en que pues, la felicidad no necesariamente es sinónimo de bienestar. Y coincido con lo que dice Armando, incluso puede haber obreros con ese salario mínimo que desde luego tiene un montón de problemas y un montón de necesidades, pero que por ahí pueden estar más cerca de la felicidad que aquellos que él citaba viven y trabajan en Santa Fe. Y entonces sí me parece que esos son conceptos distintos, hablar del bienestar y de la felicidad, como lo decía Héctor. Entonces ahí, como él decía, aclarar esas más bien coincidencias, ¿no? Por otro lado, me sumo desde luego a esta parte en donde Armando mencionaba, y era una idea desde el inicio de la charla de esta noche, que es, pues, ¿cuáles son estas causas que nos están generando esta situación de tanto descontento en las sociedades? Tú ya citabas una serie de levantamientos y México es un buen ejemplo, sobre todo el tema feminista que está muy de moda en México, y esas prácticas en donde con la elección a la candidatura a la gobernatura del estado de Guerrero, por ahí ha habido una serie de protestas justamente porque hay descontento en la población, al menos en la parte femenina, y que seguramente muchos varones también tenemos descontento, pero la manifestación está encabezada sobre todo por mujeres, por una cuestión de género. En ese sentido, me parece que este momento que vivimos socialmente, ya lo decía Armando, es una parte multifactorial y que creo que así lo tenemos que ver. Tenemos que sumar esta parte individual que comentaba Héctor. Sin embargo, yo coincido en que es una situación más bien de carácter social, o sea, es un momento de carácter social porque se repite demasiado, como lo señalaba Armando. No es que unos cuantos por ahí estén en descontento o estén viviendo esta era del malestar con mayor énfasis, sino en realidad está muy generalizado. Los datos que veíamos en el censo la semana pasada son evidentes. Hay una gran cantidad de población que no alcanza los niveles de bienestar que seguramente están provocando o pueden estar contribuyendo a esta situación de malestar que se vive socialmente, ¿no? Incluso, ¿no?, como Stiglitz lo desarrolla muy bien en su libro, digo, a mí me gustó mucho recuperar nuevamente esta lectura, porque pensar en cuál es el papel que están jugando las empresas transnacionales en América Latina, por ejemplo, y si están contribuyendo a mejorar los niveles de bienestar o a generar esta situación de estrés social, ¿no? Me parece que es motivo de analizar, ¿no?, de manera profunda cómo llegan e impactan socialmente estas grandes empresas, ¿no? Y no necesariamente los impactos siempre son positivos. Armando decía bien, solamente unos cuantos que logran incursionar ahí, y son contados, literalmente son contados. Cuando nosotros pensamos cuál es el número de empleos que la Audi, que le acaban de regalar 800 hectáreas el gobierno del estado de Puebla, ¿cuántas hectáreas le está regalando y cuántos son los empleos de manera directa que proporciona?
pues parece como de risa, ¿no? El papel que juegan estas empresas, porque no proporciona más de 4,000 empleos, y de esos 4,000, más del 60% son obreros. Unos cuantos alcanzan niveles gerenciales y todos los demás somos obreros, ¿no? Y esos obreros que, como decía Armando, viven o sobreviven con salarios mínimos. Entonces, si nosotros yo, porque he seguido esta noticia, la tengo documentada ahí, siempre la cito en mis clases, porque el gobierno del estado de Puebla le regaló el predio, le condonó el pago de agua, le dio un subsidio del 30 y tantos % para el gasto de energía eléctrica y cosas de ese tipo. Entonces, el papel que juegan las empresas transnacionales, desde luego que cuando le sumamos en el tiempo y en el espacio la presencia de este tipo de empresas, en mi entender, contribuyen en buena medida de manera social a este descontento. Entonces el Stiglitz pues lo señala de manera muy clara en el libro, incluso habla de cómo estas empresas prácticamente no derraman, ¿no? El crecimiento económico que ellas pueden tener, están buscando más bien renta que riqueza, o sea, habla mucho de cómo esto está impactando socialmente, ¿no? Incluso señala cómo tendríamos que reestructurar las normas del comercio, de este libre comercio, de este comercio internacional en donde los aranceles juegan un papel que no están beneficiando a los países en desarrollo y están generando una descomposición social. Entonces, me parece que eso es verdaderamente relevante para el análisis social y cómo está generando en la mayor parte de la población estos descontentos. Los gobiernos, como señalaba Armando también, en este neoliberalismo en el que vivimos, tienen cada vez menos participación y la inversión en infraestructuras físicas también es cada vez más limitada, y esos son indicadores que nos ayudan a medir el nivel de bienestar, y entonces de pronto estas infraestructuras que no se dan pueden estar impactando de manera directa en estos niveles de bienestar y generando este descontrol. Empezado a platicar. Me parece que en la medida en que no se atiendan las situaciones básicas socialmente que menciona Stiglitz en el libro, como salud, educación, vivienda, trabajo, bueno, creo que no vamos a lograr que la sociedad se sienta como a gusto, que sienta que sus niveles de bienestar están más o menos cubiertos y se puede sentir bien, y empezar a dejar atrás, un poquito atrás, esta época ya tan señalada de tanto disgusto social. Sí, por supuesto. Yo creo que, vamos, das varias ideas. Es un reto para los gobiernos, ¿no? También un tema que tú estás aquí poniendo al final. Héctor de la Torre, coméntanos aquí en esta segunda participación, ¿qué es lo que tú verías como...? Sí, a ver, creo que para continuar con mi primera intervención, depurar la idea, a ver, obviamente yo no niego el malestar y no niego la medición, la manera palpable de ver ese malestar. Más bien lo que yo decía, y me regreso un poquito, es que cuando se hablaba de un supuesto bienestar, tú decías en los años 50 en Estados Unidos, precisamente eso era más generar una ilusión y una especie de sensación, sí, que con tu día a día, como decían, tu dinero, tu trabajo, incluso siendo obrero, pudieras tener una especie de bienestar, sobre todo material, económico, tener tu coche, tener tu casa. Pero justamente ese periodo, o vamos a decirlo, esa promesa económica, pues es lo que provocó históricamente lo que fue el reclamo. A ver, pues no es verdad, no se cumplió, no es cierto que estamos bien. Esa es la idea, ¿no? Y ese American Way of Life, ese modelo de consumo, de trabajar, ganar dinero, gastar, comprar, etcétera, etcétera, quererlo promover por todo el universo, la globalización después lo ayudará, y que se derivará justamente en el llamado neoliberalismo. Eso es justamente lo que provocó que, pues no es cierto, no es verdad. Ahora, cuando yo decía lo de ideología, yo me refería a la palabra, no al modo de Marx, porque la palabra es mucho más grande que lo que decía Marx. De hecho, el origen de la palabra es de Destutt de Tracy, en la Ilustración, y hacía referencia al manejo político de cierto conjunto de visiones. Y entonces yo ahí lo que decía es que termina siendo también un esgrima el término bienestar y el término malestar político para justificar
ciertos cambios y ciertas urgencias. Evidentemente, económicamente no estamos bien. De hecho, en el texto de Stiglitz es algo que yo quiero destacar, que es reducir todo, porque es la promesa del American Way of Life, a lo económico, reducir todo a lo económico. Y obviamente cuando no se da esa promesa, pues en consecuencias viene el malestar. Armando citó a un escritor muy interesante que ahorita está teniendo mucha fuerza, que es Byung-Chul Han, el coreano-alemán, y con este texto, bueno, tiene varios, pero de la sociedad del cansancio, en el que precisamente parecería que la vida solamente se puede medir o se puede tener sentido en el trabajar y ganar dinero, trabajar y ganar dinero. Ahora, ¿para qué? Para tener. Entonces, reducir todo el ser al tener, todo el hacer al tener. Y el malestar radica en el que ese tener a veces no se logra. ¿Por qué? Por la precariedad económica, por la injusticia. Ustedes hablaban de muchos elementos, incluso de empresariales y relaciones gubernamentales, pero tan solo también, o más bien, cuando incluso teniendo eso que supuestamente se te prometió, y ahí nos podríamos enlazar con el tema de la felicidad, pues resulta que tampoco, porque también es la época del malestar económico, donde hay protestas, pero es la época de mayor cantidad de terapias, la mayor cantidad de autoayuda, de alguna manera buscar por otros lados el estar bien, ¿sí? Es la época en la que, pues, tú citabas a Sigmund Freud, bueno, pues la psicología terapéutica, no tan solo antropológica, pues ha tenido un boom. ¿Por qué? Porque buscamos ese otro que le dé sentido a mi vida, si es levantarme, trabajar, ganar poquito dinero y a ver qué puedo comprar. Entonces, ese era el sentido que quería dar, y sí, es verdad, vivimos una época de sentirnos mal, de estar mal. ¿Por qué? Porque no vemos una cuestión de un futuro más o menos prometido en el que supuestamente yo pueda tener esas satisfacciones, pero también es verdad que hay un manejo político de eso. Y yo nada más, para terminar esta segunda intervención, sí, yo sé que Gustavo mencionó el texto de Stiglitz, lo hemos mencionado varias veces, pero a mí sí me da hasta cierto miedo que se reduzca esto a lo económico, que el parámetro sea lo económico. Claro, es palpable, pero aún en una supuesta bonanza económica, no necesariamente el bienestar se da. Yo creo que el bienestar es una labor mucho más compleja. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Armando en que hay que darle un sentido social, pero la sociedad no tiene sentido si no hay una fortaleza en la individualidad. Y ese fue el gran grito del existencialismo. El existencialismo como filosofía, ¿sí? que podemos encontrarle su paternidad en Søren Kierkegaard, este gran danés, justamente es lo que veía contra los sistemas al modo hegeliano, que decían, a ver, espérate, se te está olvidando el individuo, se te está olvidando que lo que existe en concreto, valga la cacofonía, es la existencia de esta persona. Y el comentario que decía Yasmín Mondragón, sí, ¿por qué? Porque hemos olvidado que la persona tiene que estar en el centro. Y eso yo no lo veo ni con ningún sistema político, poner a la persona en el centro. Eso sería mi segunda intervención. Sí, por supuesto. Yo creo que el factor económico es muy globalizador, o sea, sí contiene muchos temas, ¿no? Reducirlo también pareciera a veces hasta imposible, ¿no? Es un elemento clave dentro de la vida, pues si al final a la gente no le alcanza o tiene recortes en su vida o no tiene satisfactores, pues es verdaderamente algo crítico. En algún momento hasta algún economista defenderá que es el único factor que debería de considerarse, ¿no? Pero bueno, por eso es lo peligroso. No, tal vez, yo te diría que no me niego a escuchar también esa opinión, porque la verdad es que sí, varios economistas de repente lo establecen como el elemento crítico en el que gira todo lo demás, la política, la sociedad. Te voy a decir otro elemento, y a lo mejor aquí, y digo, y es mi intervención muy breve,
El otro elemento sería, es que también venimos de una época de 30, 40 años, en los cuales de repente la Guerra Fría y el mundo dividido en dos partes nos amenazaba con, es que tenemos, si no estamos del lado bueno, del lado de los Estados Unidos y del lado democrático liberal, entonces corremos el riesgo de estar enajenados, de estar sometidos, de que nos anden limitando los bienes. Y al final triunfa el liberalismo, triunfa la democracia, triunfa la destrucción del mundo comunista. Y lo que pasa finalmente pues es efectivamente de lo que tanto nos prometían que no querían que pasara, ¿no? No queremos al hombre enajenado, no queremos que la gente le racionen sus bienes, no queremos que la gente tenga limitación en su opinión, no queremos que la gente sea observada y controlada, no queremos que la gente esté enajenada y trabajando las 24 horas y nada más levanta, trabaja y te duermes y así estás, ¿no? Y que es esa vida autómata la que tanto criticaban al mundo comunista, ¿no? Entonces al final, oye, pues eso, esa promesa que pasó, ¿no? Pero bueno, pues un poco es esa situación que también viene a contraste. Armando Cuellar, tenemos solamente unos cuantos minutos. A ver si pudiéramos hacer una intervención de 2 minutos. Sí, por supuesto. Pues yo coincido con Héctor de la Torre en el sentido de darle un enfoque no unidimensional al tema de malestar, ¿no? Eso me queda súper claro. Es necesario incluso darle un enfoque multidimensional, como lo nombraba Gustavo. Yo lo que sí quisiera es, digamos, incluso me parece que quien lo ha abordado y desarrollado de forma más concienzuda es Amartya Sen. Es decir, distinguir entre el bienestar, o sea, en un sentido de sentirse bien, del bienestar material, porque parecieran que pudieran correr al mismo tiempo, pero no necesariamente. O sea, puede haber una persona muy pobre, por elección, puede ser tremendamente feliz. Y un rico, no por elección, puede ser tremendamente infeliz. Entonces, pero ahí entramos a una sujeción de criterios que nos desvía de una discusión que sí es política, y qué bueno que sea política, que es por qué hay una desigualdad tan pronunciada en estos años habiendo tantos recursos. O sea, eso es algo que no se puede evitar discutir ni politizar. Qué bueno que se politice, porque si no, no se haría visible. Y concluiría diciendo algo que, una frase de Erich Fromm, en aquellos textos setenteros, daban pautas para el arte de amar y arte de vivir, ¿no? Para Fromm decía, el bienestar del hombre, su plena humanización, le exige cambiar de orientación. Cambiar de orientación implica ir de la posesión a la actividad e ir del egoísmo a la solidaridad. Me parece que lo resume de manera magistral, porque ese para mí es el camino que necesitamos ir tomando, incluso para el diseño de las políticas públicas, y que pueda darle ese centro a ese cambio, a esa transformación humana. Si no logramos eso, yo creo que difícilmente podremos salir de esa percepción. Correcto, por supuesto. Gracias, Armando. Gustavo Hernández, una intervención muy breve de 2 minutos también, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con, ustedes conocen con mis vicios de cada sesión que tenemos, de cada charla, pues desde los ojos de la geografía y particularmente de la geografía aplicada trata de abonar en sus estudios del territorio a conseguir el desarrollo económico sustentable, ¿no? En este sentido, quiero citar incluso algo que también señala Stiglitz en el libro de manera final, que el uso de los recursos naturales como poco inteligente no necesariamente está ofreciendo tampoco ni desarrollo económico y menos, como lo decíamos, menos niveles de bienestar, ¿no? En ese sentido, me parece que si pensamos en que todos estos procesos económicos, para que sumarme a lo que decían tanto Héctor como Armando, de todo esto es multifactorial, los procesos industriales que generan una gran cantidad de contaminación atmosférica y se generan una gran cantidad de enfermedades de tipo respiratorio, pulmonar y demás, bueno, eso desde luego que no puede estarnos generando niveles de bienestar. Sin embargo,
como lo decía yo en mi intervención anterior, la parte efectivamente material y no necesariamente económica, que no son exactamente lo mismo, nos ayudan desde luego a alcanzar mejores niveles de bienestar y a en lo posible, con la gestión de políticas públicas, estar como tratando de incidir en que la sociedad deje de vivir en este momento de tanto descontento. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por supuesto. Gracias por esa intervención. Ya mismo, Yasmín Mondragón nos escribe otra vez diciendo, ciertamente la solidaridad, yo también quería destacar ese dato, ciertamente la solidaridad tendrá que ser la vía para acceder al bienestar. El mejor ejemplo, la distribución de vacunas COVID en el mundo. Mira, qué interesante y qué polémico tema, ¿verdad? Por supuesto, muchísimas gracias, Yasmín. Héctor de la Torre, tu comentario final. Pues justamente quiero retomar la idea de Armando que cita Erich Fromm, que también tiene un texto que dice, nos da miedo ser libres, y creo que lo escribió en Cuernavaca, si no estoy equivocado. Queremos la libertad, queremos ser libres, ¿sí? Queremos ser autosuficientes, pero cuando lo somos, no sé, cuando lo hemos sido, nos da miedo, como que no sabemos qué hacer. Pero efectivamente, y quiero terminar mi intervención en esto, volviendo a esta idea de Stiglitz, de que a mí en lo personal sí me resulta muy peligroso, poco humano, reducirlo todo a lo económico. Entiendo que hay una diferencia con lo material, porque sí tiene que haber una mínima materialidad para cualquier desarrollo humano. Casa, vestido y sustento, ¿no? O sea, dónde comer, qué vestir y dónde vivir, eso toda la humanidad lo debería de tener, y todo gobierno y toda política tendría que estar atento a que se tenga, no a que se dé, sino a que se tenga, que es diferente. Pero nada más para terminar, me gustaría, retomando esta idea de Armando, de Erich Fromm, que es de varios autores, también lo maneja Gabriel Marcel y muchos otros, la diferencia entre ser, hacer y tener, ¿sí? Ser, hacer y tener. La plenitud de un ser humano está por lo que es y por lo que hace, jamás por lo que tiene. Nos han hecho creer que solamente teniendo somos plenos. El problema del malestar radica en que ya ni siquiera tenemos. Esa sería mi intervención. De acuerdo, pues muchísimas gracias por su participación. Gracias a Yasmín, a Nemesio, a Luis de la Torre por sus comentarios. Muchísimas gracias por ver el programa Triálogos como cada semana los martes. Gracias a Alma Besares, nuestra productora, y pues muchísimas gracias Armando, Gustavo, Héctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Seguimos pues la próxima semana con otro tema más de Triálogos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos, que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.